Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Entre lo Divino y lo Humano. Y ya tuvimos una primera entrega o episodio dedicada a hablar sobre la masonería cristiana, que es una gran desconocida por el público en general y hasta en círculos más o menos cercanos a la masonería. Y ha sido una gran sorpresa. Tal es así que todavía quedaron en el tintero en esa primera entrega, como mencionamos al final, por hacer algunas preguntas a nuestro invitado, que es Ramón Martí. Hola, ¿qué tal? Hola. Que, como ya sabéis, pero por si alguien llega nuevo a este vídeo, es el Gran Prior emérito del Gran Priorato de Hispania, que engloba a esta masonería cristiana en España. Y vamos a hacerle una serie de preguntas que nos quedaron el otro día por poderla hacer por ya falta de tiempo y porque si no quedaría una entrevista muy larga. Entonces, Ramón, vamos a seguir haciendo esas preguntas para profundizar y conocer un poco más la masonería cristiana y luego también cuestiones de tipo existencial. Con mucho gusto. Me gustaría hacerte esta pregunta que es bastante concreta y sencilla. Antes de entrar ya en profundizar en otros temas, ¿a qué consideras que se debe que la masonería cristiana, que es la que está desarrollada en el rito escocés rectificado, sea tan poco conocida por la sociedad en general e incluso dentro de la orden masónica, como tú me mencionabas otro día? Bueno, hay diversos aspectos que de alguna forma ayudan y confluyen a que esto sea tal cual, pues lo acabas de alguna forma de decir. En primer lugar, si hablamos dentro de la masonería, pues es por la propia ignorancia, de alguna forma, de los propios masones, que de alguna manera ya les está bien y les parece cómodo, siempre de alguna forma, ese espacio de confort del que en alguna vez nos hemos referido, en el cual la masonería prácticamente consideran que es la dimanante después de la Revolución Francesa, de alguna forma. Cuando de alguna manera, pues evidentemente esa Revolución Francesa pues echa el trono y el altar de alguna forma del lugar y la importancia que habían tenido. De alguna forma, haciendo esto, de alguna manera la masonería se olvida sus propios orígenes, no ya los más antiguos, sino los que de alguna forma confluyeron lo que es la masonería actual, de alguna forma, que tenía un origen aristocrático, es decir, de alguna forma, el origen, la masonería lo llevó a cabo pues la nobleza, de alguna forma, y las clases pudientes. Lo que pasa es que la Revolución Francesa pues vino luego a trastocarlo todo. Entonces, que esa masonería de alguna forma pues sea cristiana, pues evidentemente pues es fruto de lo que acabo de decir, es un olvido de sus orígenes, que eran justamente antes de la Revolución Francesa pues aristocráticos y por supuesto de la nobleza, y en el siglo XVIII pues evidentemente pues cristianos, no podía ser de ninguna de las otras formas. Pero, de alguna manera, pues hoy en día, pues, y viviendo en una sociedad laicista como la que estamos viviendo actualmente, cuando no anticlerical, pues de alguna forma ese aspecto, esa condición, por ejemplo, de la masonería cristiana está inclusive ignorada hasta dentro de la propia sociedad masónica. Si está ignorada dentro de la propia sociedad masónica o ignorada o prácticamente diciendo, bueno, es que esto es que no es ni masonería de alguna manera. No, pues entonces, porque la masonería, pues evidentemente, pues igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, que en realidad no es ningún lema masónico, sino que fue la divisa de la República, de alguna forma. Entonces, claro, de ahí vemos la influencia de esa Revolución Francesa en ese lema de libertad, igualdad, fraternidad que es atribuido a la orden masónica, cuando en realidad no lo es, sino que se ha atribuido, es realmente pues de lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, si es extraño, como estamos diciendo, para la misma sociedad masónica, pues imaginémoslo en la sociedad civil, o sea, que exista una masonería cristiana, pues no es que le sea extraño, es que de alguna forma pues les trae absolutamente al pairo. Y entonces, por añadidura, de alguna forma, ahora vamos a cargar más. Si encima
para la masonería cristiana me estoy refiriendo. Si nos encontramos en que la condena de la Iglesia Católica, que ahora actualmente no sería tal condena, pero de alguna forma, pues, pero es una actitud hostil respecto a la masonería cristiana, pues no a la, perdón, no a la masonería cristiana, a la masonería en general, pues entonces evidentemente los cristianos que de alguna forma se sientan atraídos por la masonería, de alguna forma, pues en particular, por ejemplo, los católicos, porque los anglicanos o ortodoxos o reformados, la condena de la Iglesia Católica se lo trae al pairo, o sea, que les da igual, de alguna forma, pero los católicos, pues meterse de alguna manera en masonería, pues ya ves tú, tienen que ser realmente, tienen que tener la cabeza muy bien amueblada y tienen que de alguna forma ser capaces de distinguir muy bien, pues, entre una cosa y otra. Estas son, de alguna forma, ese conjunto de motivos que hace de alguna manera que la masonería cristiana pues sea de alguna forma tan desconocida, tanto dentro de la misma, digamos, masonería en general, que yo diría que más que desconocida, de alguna forma, dentro de la masonería en general, yo diría que es voluntariamente ignorada, que es muy distinto. Pero es así, es decir, de alguna manera nos ignoran porque somos evidentemente masonería. Vamos a ver es posible. ¿Cómo es posible poder entender unos masones que un poco casi despectivamente les dirían mea pilas, de alguna forma? Hombre, pues es que esto no puede ser, porque evidentemente en masonería y religión, pues que son dos cosas absolutamente distintas, porque la masonería no es ninguna religión, claro que no, y yo como masón cristiano yo lo digo, no, claro que no, la masonería no es ninguna religión en sí misma, en absoluto. Ahora bien, que la masonería cristiana o que la masonería rectificada pueda ser un coadyuvante de la religión y volver a acercar, por ejemplo, a algunas personas a la religión que antes posiblemente sin la ayuda de alguna manera de la masonería cristiana y del régimen escocés y el rito escocés rectificado estarían apartados de ella o alejados de ella, Sí. la masonería cristiana los vuelve de alguna forma a atraer, porque al ser justamente el marco de la religión cristiana la que utiliza en sus rituales y en sus textos, pues acerca otra vez, vamos a decir, pues a todas estas personas que se habían enfriado respecto a su fe cristiana, posiblemente. Y una pregunta que se me ocurre ahora y me viene a la mente, porque lógicamente comentábamos que en Inglaterra esa masonería regular pues está vinculada con la monarquía aún hoy en día. Totalmente. Un primo del rey de Inglaterra es el encargado de ser gran maestre. Sí, sí. Los anglicanos pueden ser masones. Es más, creo que hay sacerdotes. Es una tradición en ellos. Allí en Inglaterra, esta masonería cristiana estará mejor vista o se estará más desarrollada. ¿O cómo es la cuestión en Inglaterra? No, ¿Tienes información? Digamos que también en Inglaterra inclusive es absolutamente ignorada. Es decir, vamos a ver, aquí nos tendríamos que ir a la anterior charla donde traté de explicar de alguna forma que Inglaterra, habiéndose en el año 1717 de alguna forma oficializado la masonería de alguna forma de tipo de anglosajón, de alguna manera, acababan de salir de una tensión muy fuerte, muy grande, que había llevado de alguna manera a Inglaterra al enfrentamiento entre dos dinastías que pretendían el trono, los Hanover y los Estuardo. Los Estuardo de alguna forma eran de tradición católica, escoceses de tradición católica, y los hanoverianos eran los orangistas, de alguna forma, eran bueno, pues protestantes, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué, de alguna manera, en Inglaterra esa masonería cristiana, o que de alguna forma pues, definimos como tal, no está implantada o no tiene éxito allí? Pues por la sencilla razón que les recuerda un episodio de su historia que de alguna forma quieren olvidar, de alguna manera, que fueron ese enfrentamiento que también derramó mucha sangre, que de alguna forma enfrentó a dos dinastías, a la escocesa de los Estuardo y los hanoverianos. Entonces,
se dejó de alguna forma, digamos que no está implantado de alguna forma allí. Esto por una razón. Y después por otra razón, porque resulta que estos mismos jacobitas, esos de la Casa Estuardo, de alguna forma, al verse exiliados y tener que salir corriendo de Inglaterra, y se fueron a Francia, donde fueron protegidos por el rey Luis XIV, de alguna forma, fueron los que empezaron de alguna forma a desarrollar esa masonería jacobita, esa masonería católica, de alguna forma, esa masonería cristiana en el continente. Es decir, ahora estamos a hablar en el siglo XXI, Inglaterra y el continente, pues se pega, o vas por el túnel con el tren, o si no saltas el charco del Canal de la Mancha, pues así de fácil. Esto en el siglo XVIII pues no era así. De alguna forma, una isla, la Gran Bretaña, eran unas islas y estaban absolutamente separadas allá. Entonces, con este exilio, de alguna forma, los estuardistas, los jacobitas, trajeron de alguna manera esa tradición pues a la Europa continental, y fue justamente como al hilo de esa tradición que nació el régimen escocés rectificado posteriormente, años ya en las postrimerías del siglo XVIII. Nació justamente al hilo de esa tradición jacobita. Luego, entonces, evidentemente, pues es perfectamente normal que no sea bien percibida, de alguna manera, pues en la Inglaterra, que les trae pues ese regusto, ese mal recuerdo, de alguna forma, de cuando, de alguna manera, Escocia Inglaterra, hasta que Inglaterra no consiguió someter a Escocia, pues evidentemente el tema no terminó. Y cuando el tema terminó, fue en el año y de alguna forma la masonería, tan vinculada a un poco a lo que hemos estado diciendo, a lo que es la monarquía británica, culminó en el año 1813, cuando de alguna forma los mismos ingleses y la tendencia escocesa, pues ya, aunque derrotada, pero constituía una tendencia que dentro del ámbito masónico se conoce entre los antiguos y los modernos, se pusieron de acuerdo. Eso fue en el año 1813, y de alguna forma de ahí nació un rito que es el mayoritario en Inglaterra, en las Islas Británicas, que es lo que llama el rito de emulación. Emulación, que es un poco el rito de acuerdo. Es decir, que hicieron un poco, pues mira, pues ni tú ni yo tenemos razón, como en toda negociación, ¿no? Ni tú ni yo tienes razón, cogemos un poco de lo tuyo, cogemos un poco de lo mío y hacemos una nueva cosa, que es el rito de emulación, que es lo que nació a partir del año 1813. Y hay un rito, que es un rito de emulación, en el cual el tema del cristianismo es que ni se trata, de alguna forma. En que no se trata no quiere decir que no esté, porque después ellos, de alguna forma, los mismos ingleses, crearon después un tema de lo que son el templarismo, de alguna forma, que para ser templario, para ser caballero templario, ahí sí que exigen la condición de cristiano, de alguna forma. Pero bueno, digamos que no lo tratan. La diferencia que tiene el régimen escocés rectificado respecto a este sistema inglés es que, de alguna forma, lo que es este cristianismo, de alguna forma, que te lleva de alguna forma a trabajar la virtud cristiana, y las virtudes cristianas, empiezan prácticamente en los primeros grados del grado de aprendiz, que esto no sucede, por ejemplo, pues en Inglaterra, de alguna forma, ¿no? En ocasiones se escucha que la masonería, y es de esos tópicos o que se llega a él muy rápidamente, sí, que la masonería es una sociedad o asociación iniciática. ¿Qué significa esto de que es una sociedad o asociación iniciática? Bueno, evidentemente, todas las masonerías se llaman iniciáticas, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que entiende cada... dijimos en la primera entrega de que no hay que hablar de alguna forma de masonería como un tema monolítico, sino que hay que hablar de masonerías en plural, porque hay distintas tendencias dentro de la masonería. Entonces, habría que ver y habría que entender de alguna forma qué es lo que las distintas masonerías definen o entienden por iniciáticas. Todas se llaman iniciáticas, todas, y inicio de alguna forma, y empieza, bueno, si vamos a buscar la etimología, la raíz latina viene de inicio, de iniciare, de alguna forma, ¿no? De comienzo, de alguna forma. Y de alguna forma es este comienzo, de alguna forma, el que marca, vamos a decir, pues en general, de alguna forma, el movimiento de la masonería, de alguna forma. Y entonces, pues claro, habría y aquí ahora tendríamos que ir, de alguna forma,
forma, a profundizar más de alguna forma en qué se entiende por la cuestión de iniciar y de iniciación, ¿no? Yo creo que antes de seguir con esto habría que hacer un tema de una aclaración que es sumamente importante, porque de alguna forma lo enmarca un poco todo y tiene de alguna forma una importancia caudal en todo esto. Y es el concepto y que es el esoterismo. Todo el mundo hemos oído hablar de esoterismo y tal igual, y precisamente cuando se oye hablar de esoterismo, al menos aquí en España, no es precisamente en un sentido muy positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esoterismo de alguna forma lo entendemos y es una realidad también, de alguna forma, pues que la gente se relaciona pues al tema del tarot, al tema del tirar las cartas, al tema de ciertas magias que encima lo dividen entre magia blanca y magia negra, pues mire usted. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que, por ejemplo, la Iglesia pues lo condena todo. Bueno, vamos a ver, todas las artes adivinatorias, pues es Simón el Mago, de alguna forma, del que nos hablan las escrituras, de alguna forma, representa justamente, de alguna forma, una manera de hacer y una manera de entender en el cual precisamente Dios no es el elemento central de esa acción que de alguna forma se está llevando a cabo. Entonces, claro, si oímos hablar de esoterismo y entonces asociamos esoterismo pues a ese tiro de cartas, de alguna forma a esas magias de los que estamos hablando, ese querer influencia, a ese espiritismo, de alguna forma también, a ese intento de conectar con el más allá, de tratar de alguna forma de influenciar de alguna forma en los demás a través de estas acciones o de alguna forma o de obtener información que alguien no puede tener y que nosotros obtendremos a través de estas acciones. Todo esto de alguna forma forman parte de ese esoterismo que de alguna manera conocemos y que de alguna forma todos de alguna manera hemos oído hablar y sabemos, por ejemplo, o tenemos algún conocido, mira, que se le han echado las cartas y que le ha dicho que esto, que tal y cual, que considerará ese trabajo o que no lo conseguirá o que de alguna forma, pues, no sé, dicen o le parece que sabe cosas a través pues de esas cartas o a través de un buen trabajo que le están haciendo de alguna forma pues de magia blanca para que, vamos a ver, todo esto de alguna forma, y esto es lo que proliferan más, pues en qué ciudad española no hay alguna tienda de esoterismo que venden esas piedras, esos productos, yo qué sé, toda esa serie de patrañas que de alguna forma, que esto la gente dice, bueno, esoterismo, sí, es eso. Bueno, pues claro, es decir, si de alguna forma nos ponemos a hablar ahora aquí en esta charla de esoterismo, pues la gente dirá, eso que está hablando ese fulano, el Ramón, pues es que realmente es la cosa menos seria que nos podamos echar a la cara. O sea, esto de alguna forma no tiene ni pies ni cabeza y evidentemente, claro que está de alguna forma justificado de que este hombre que asocia esoterismo, pues y me está hablando también, si este es responsable de una institución o ha sido responsable de una institución masónica, pues claro, y lógico es que la Iglesia los condene, porque todas esas barbaridades, pues claro que no. Vamos a ver, es decir, es importante que tengamos también en cuenta de alguna manera cuando estamos hablando de esa masonería que repito otra vez, nació en el siglo XVIII y que en el caso, por ejemplo, de la masonería en la que estamos hablando, de la que estamos enraizados, nació en la Francia, en la Europa continental del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, pues de alguna forma el contexto en el cual de alguna forma Francia estaba inmerso, pues, y eso en el que nació, de alguna forma, todo esto, si no se tiene en cuenta, evidentemente no entenderemos absolutamente nada. Si queremos, de alguna forma, tratar de entender algo, pues hemos de hablar en ese contexto en el cual estamos hablando. Vamos a ver. En primer lugar, la Iglesia, como tal, de alguna forma, era en aquellos momentos en Francia lo que se conocía como la Iglesia galicana, de alguna forma. El galicanismo, que empezó y que arrancó ya en el siglo XVII,
y que el siglo XVIII fue el de su plena efervescencia, de alguna forma afirmaba que la autoridad del rey, que sobre la autoridad del rey, de alguna forma, no podía haber la autoridad del Papa. En consecuencia, lo que diga el Papa, pues ya ves tú, pues, es decir, pues dice esto, pero en cosas que pueda de alguna forma atacar aquí o que pueda tener con Francia, pues bueno, vamos a ver, cuidado, lo aceptaremos, pero con reservas. Esto era la iglesia galicana, o sea, el galicanismo que de alguna forma hizo que la iglesia francesa se reuniera y de alguna forma adoptara esta postura, que era que en realidad el galicanismo, cuidado, es decir, era de alguna forma el catolicismo, que de alguna forma no es que hicieran liturgias distintas y tal igual, solo que la única cosa que diferenciaba era que de alguna manera lo que era la palabra de la Iglesia de Roma, de alguna forma, pues allí pues la tomaban para lo que convenía, pues lo tomaban en cuenta, y para lo que no convenía, pues no lo tomaban en cuenta. Es la Francia también, esa Francia del siglo XVIII, es la Francia de alguna forma que está imperante pues el jansenismo. El movimiento jansenista del Cornelius, el jansenismo, que de alguna forma tenía una teología particular, que de alguna forma se cuestionaba de alguna manera, pues de alguna forma o sea, sus tesis sobre la salvación, en la tesis de la salvación negaba el concurso humano, o sea, tenían una visión fatalista de la humanidad y del mundo, que evidentemente pues era también de alguna forma, y de hecho de alguna forma fue condenado por el jansenismo, condenado por la Iglesia Católica pues como herejía, ¿no? Entonces, cuidado, es decir, todo esto de alguna forma existente en esa sociedad francesa no puede ser de alguna forma ni ajena ni al pensamiento de aquel momento, y evidentemente pues tiene que influenciar, y influenció de alguna manera pues también al menos que en mayor o menor medida, pero en la creación evidentemente pues digamos que de esta masonería rectificada que, como hemos dicho, nació de alguna forma en las postrimerías, en los años 1780 del siglo XVIII. Es importante tener en cuenta todo esto, porque estamos hablando básicamente del mundo del pensamiento, del mundo de las ideas, y el pensamiento de la Francia del siglo XVIII estaba de alguna forma pues influenciado por todo esto, por no hablar, por ejemplo, de los experimentos de Mesmer, con el mesmerismo, que de alguna forma estamos hablando de hipnotismo, etcétera, que es contemporáneo de todo lo que estamos hablando también del siglo XVIII. Todo esto, los convulsionistas, por ejemplo, también que son pequeñas desviaciones de lo que, de alguna forma, que por unas apariciones, pues o supuestas apariciones que tuvieron también que ser corregidas en su momento por la Iglesia y tal igual, pero todo esto configuraba de alguna forma el pensamiento de ese siglo XVIII. Esto conjuntamente, y que configuraba de alguna manera este mesmerismo y tal igual, ese esoterismo del cual de alguna forma pues el pensamiento de las gentes de ese tiempo estaban influenciados. Ese pensamiento tocaba de alguna forma todos los estratos de la sociedad. Tal es así que no sé si fue a Luis XV, al rey Luis XV, que le propusieron un nuevo cardenal, que de alguna forma, de alguna manera tenía que tener el placer, pues evidentemente del rey, por el galicanismo que antes hemos dicho, pues le preguntaba, y preguntó al que se lo estaba proponiendo, ¿pero es cristiano o qué? Menos, pero vamos a ver cómo no podría ser cristiano, pero de alguna forma, eran de alguna manera, estaban presentes en la sociedad francesa de la época, tan metidas de alguna forma este batiburrillo de alguna forma de ideas, que si una cosa, que si la otra, pues que evidentemente pues el mismo rey Luis XV dijo, pues vamos a ver, este hombre tiene las ideas claras, ¿no? Porque pues esta es la realidad. Ese contexto, señores, pues es el que de alguna manera
había en el siglo XVIII. Entonces, hay que tener en cuenta esos contextos para de alguna forma explicarnos y entender de alguna manera qué es lo que nos ha llegado. Si no, muchas veces hay cosas que nos pueden parecer inexplicables, pero normalmente acostumbran a tener toda esa explicación si se mira y se busca en ellas. Y estas son, de alguna manera, el contexto en el cual se desarrolló todo esto. Volviendo otra vez al tema del esoterismo, que Sí. es el que estábamos hablando y que de alguna forma está imbrincado también con todo esto que hemos dicho, con creencias de alguna forma que de alguna manera no puede o no pueden de alguna manera entroncar con la fe cristiana, pues, pero están ahí de alguna forma. Y la sociedad en estos momentos que tenemos de alguna forma es la que hay. Nos gustará, no nos gustará, y a los que de alguna forma pues sentimos y nos movemos por la fe cristiana, pues no podemos más que deplorar, pero es la que tenemos. Pues estamos en una sociedad que de alguna forma esa noción de esoterismo prácticamente lo admite todo. Y entonces, por ejemplo, si decimos que la masonería es esotérica, bueno, pues si la masonería es esotérica, pues ya ves tú, pues aquí pues todo tiene cabida, de alguna forma. Y entonces, claro, no, perdona, pues que aquí estamos hablando de masonería cristiana y en consecuencia aquí no tiene cabida todo. Pero entonces, ahora, pues evidentemente, toda esta introducción que he tratado de hacer es importante, porque si hemos de hablar de esoterismo cristiano, el señor dirá, bueno, entonces ahora me va a hablar de esoterismo cristiano este. Pero qué barbaridad. Si es todo ese batiburrillo, pero entonces puede haber un esoterismo cristiano. Sí, señores, hay un esoterismo cristiano. Pero una cosa es esto y veremos en qué términos y en qué marco, de alguna forma, pues puede entenderse. ¿Por qué? De alguna forma, es decir, ¿cómo puede ser de alguna forma, de alguna manera, una sociedad iniciática? Vamos a ver, como yo la puedo entender, o como la entiende, por ejemplo, la masonería rectificada, es una vía de espiritualidad, de alguna forma. Y esa vía de espiritualidad, de alguna forma, como tal, nos tiene que llevar hacia algo que evidentemente tenga que ser trascendente. ¿Y qué más trascendente que Dios? Es decir, el rectificado y lo que es una vía iniciática cristiana, de alguna forma, es una vía de acercamiento a Dios. Es decir, Y, esta es sí, la sí. cuestión. Cuidado, que estoy diciendo de acercamiento, es decir, y esto es importante de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma esa vía de acercamiento no prescinde en absoluto, por ejemplo, de la Iglesia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, ni prescinde ni de alguna forma sustituye y continúa necesitando de alguna forma de los sacramentos que de alguna forma solamente la Iglesia nos puede dar y puede facilitar. Ahora bien, de alguna forma sí que es un camino de acercamiento a Dios en ese contexto. Es decir, no al margen de la Iglesia, de alguna forma, ni de los sacramentos que la propia Iglesia solamente nos puede facilitar, ¿no? Esto es, y de esta manera, es como de alguna forma entendemos lo que es de alguna forma la iniciación, la vía iniciática. Y ahora hago un paso atrás y vuelvo otra vez a lo que habíamos dicho que habíamos terminado, que es el esoterismo, ¿no? Pero es que esoterismo significa lo que está al interior, lo que está en el corazón, lo que está en el núcleo de las cosas, de alguna forma. Entonces, de alguna forma, si estamos hablando y estábamos diciendo de que la vía iniciática es una vía de espiritualidad, de alguna forma, pues no está tan desencaminado de la definición de esoterismo que acabamos de decir. El esoterismo significando esta interioridad, ir al corazón de las cosas, vamos a decir, ¿no? Eh, la vía esotérica, auténtica, de alguna forma, constituiría realmente una hermenéutica. No lo que antes hemos estado hablando de alguna forma, no. La vía esotérica auténtica constituiría una hermenéutica, entendiendo la hermenéutica como una interpretación teológica de los textos sagrados.
Bueno, poco a poco ya nos vamos acercando un poco a lo que es el objeto de nuestro, de nuestra charla o de cómo queremos hacer entender lo que estamos tratando en el día de hoy. Es decir, es difícil, por ejemplo, de hablar de iniciación, es difícil hablar de vía iniciática si no hablamos antes de esoterismo. Y hemos de definir un poco el batiburrillo de esoterismo para poder entender, evidentemente, que el auténtico esoterismo es una vía hermenéutica, porque esa vía hermenéutica nos tiene que llevar al estudio teológico justamente de los textos sagrados a los que también de alguna forma pues nos referiremos. Por ahí, poco a poco, vamos centrando ya un poco lo que es el camino de lo que queremos de alguna forma decir y de alguna manera respondiendo también, entiendo, pues a la pregunta pues, que me has formulado y que iremos ampliando. Entonces, para todos los que nos están escuchando, todos somos mayoritariamente aquí el público del canal es cristiano, tengan luego sus diferencias o no. Aquí nos está explicando del esoterismo, las diferencias que hay. Entonces, para formular la pregunta clara y que tú des una respuesta concreta, ¿existe un esoterismo cristiano? A la vista está que estás explicando que bien entendido hay una vía esotérica. Efectivamente, hay una vía esotérica, vamos a decir, en la medida que, lógicamente, entendamos el esoterismo como he dicho, es decir, como un camino, de alguna forma, que nos lleva al corazón, al núcleo, a la esencia de la cosa, que constituyendo realmente pues una vía constituyendo lo que es el camino iniciático, la vía iniciática, una vía de espiritualidad. Es decir, en esa vía de espiritualidad, por ejemplo, la podemos llevar en el conocimiento de uno mismo y a través nuestro, de alguna forma, pues ir como si fuera de rebote, de alguna forma, pues acercarnos hacia Dios. De alguna forma, en el mismo conocimiento del corazón del hombre, de alguna forma, volver a conocer a Dios, que es la máxima creación de Dios. Es decir, la creación, de alguna forma, el máximo exponente de la creación divina, la creación de Dios, es el propio hombre, de alguna forma, ¿no? Y de ahí decimos, por ejemplo, muchas veces de que el cuerpo humano es sagrado, de alguna manera, ¿no? Ese cuerpo humano que tan a veces vilipendiamos, que tan mal usamos, que tan maltratamos, ese cuerpo humano es, de alguna forma, la máxima creación de Dios, de alguna forma. El templo de Dios, también se dice a veces. Claro, efectivamente, y el cuerpo de Dios, exactamente. De ahí, de alguna forma, digamos que de alguna manera Cristo, haciéndose hombre, de alguna forma dignificó, de alguna manera, ese cuerpo humano, de alguna forma. Fue el mismo Dios que, de alguna manera, un poco, quizá, pues haciéndose hombre de alguna forma para crear esa última y definitiva alianza, posiblemente harto ya, perdón, lo digo coloquialmente, de alguna forma de acercarse al ser humano sin que el ser humano se enterara demasiado. Dios siempre ha tratado de acercarse al ser humano, desde Adán y Eva, después pues a Abraham, Moisés, de alguna forma ha tratado, sí, antes Noé, luego Moisés, finalmente hasta la última, y después el pueblo de Israel, haciendo el pueblo elegido, y siempre, de alguna forma, el ser humano se ha mostrado ingrato con el que con todo amor, de alguna forma, había hecho y había de alguna forma trabado todas estas alianzas. Al final ha tenido que ser Dios que, de alguna forma, en su segunda persona, en su Hijo, de alguna forma, se hiciera hombre, encarnar en María y de alguna forma, pues dignificara, de alguna manera, pues a la humanidad. Y entonces, profundizando y para aclarar también a nuestros espectadores, bueno, esto lo tenemos muy cercano todos. En la Iglesia Católica contamos con los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la comunión, que no es otra cosa que nos hacen miembros de pleno derecho de la Iglesia, como comunidad cristiana, etc. Y nos introducen a la vida nueva, ¿no? Porque renacemos en Cristo. Correctamente. Entonces, la iniciación masónica, como se entendería, por ejemplo, en el rito escocés rectificado, que es cristiano, ¿qué es lo? ¿Añade algo? ¿Modifica algo? No. ¿Completa?
¿O qué haces? Esta es otro aspecto muy importante a tratar. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de iniciación, de alguna forma, no es lo mismo, por ejemplo, la iniciación cómo se entiende y cómo funciona en tradiciones no cristianas que en la tradición cristiana. Me explicaré. Ujú. Por ejemplo, en tradiciones, por ejemplo, no cristianas, de alguna manera la iniciación constituye en un plus, como en un algo más del cual, por ejemplo, los iniciados, de alguna forma, pues disfrutan respecto a los que no están en posesión de esas claves y que de alguna forma pues están solamente con una parte de la información a disposición. Diríamos que es como si hubiera un viático general de alguna forma el que del que la mayoría dispone, pero dentro de esa totalidad resulta que hay unos iniciados que tienen de alguna forma el acceso a la verdad y que de alguna manera son los que de alguna manera son justamente por ese acceso a la verdad son iniciados. Es decir, esto de alguna manera en síntesis sería cómo funciona, por ejemplo, en la iniciación en tradiciones que no son cristianas, que esta es la cuestión. En la tradición cristiana, en la religión cristiana, esto queda absolutamente revuelto. Y queda absolutamente revuelto con la venida de Cristo. Es decir, Cristo representa una revolución, o sea, Cristo de alguna forma pone la luz y la pone de alguna forma en lo alto de alguna manera para que ilumine a todo el mundo. Es decir, no hay nada de oculto por eso de alguna forma no se puede, cuando estamos hablando de iniciación cristiana, no se puede hablar ni de ocultismo porque nada hay oculto en la religión cristiana. Todo está manifestado y de alguna forma las tradiciones, por decirlo de alguna forma, iniciáticas anteriores al cristianismo, de alguna forma, pues los egipcios, da igual, que podían haber antes, de alguna forma, pues quedan de alguna forma retomados, recapitulados por la venida de Cristo, con la revelación de Cristo, de alguna forma, y de alguna forma quedan en un aspecto como propedéuticos, es decir, como anteriores de alguna forma, que quedan cumplidos, quedan culminados con la revelación cristiana. De alguna forma, Cristo, cuando vino al hombre, o sea, cuando Dios vino al hombre en Cristo, de alguna forma, se reveló a todas las naciones y vino para salvar, de alguna forma, a todos, no a unos sí, no a los iniciados y al resto no. Vino a salvarnos absolutamente a todos, inclusive hasta los que no creen en él, de alguna forma. Y esto es importante, es de suma importancia y de alguna forma es en lo que de alguna manera no han recaído pues muchos de los que de alguna forma han tratado sobre el tema justamente de la iniciación. Y en esto, evidentemente, pues hemos de hablar en el siglo XX, en el siglo pasado, de René Guénon, que René Guénon es quizá el que más trató sobre el tema de la iniciación en el siglo XX y que ahora todavía en el siglo actual, en el siglo XXI, pues ciertos sectores lo continúan tratando como referente. Bueno, René Guénon, de alguna forma, aunque nacido en el catolicismo, de alguna forma no llegó a entender, por desgracia, son así las cosas a veces, pues la dimensión de la revelación de Cristo. Y de alguna forma, él con su de alguna forma, noción de tradición primordial, en el cual, pues según esa teoría que de alguna forma implantó Guénon, pues todas las religiones partían de allí, de esa tradición primordial, de alguna forma, que bueno, de alguna manera, esto, de alguna manera, también lo decía San Agustín de Hipona, de alguna manera, cuando decía que Cristo, con la venida de Cristo, vino a colmar todo lo que antes he dicho, todas las tradiciones que quedaron como propedéuticas, porque de alguna forma esa voluntad de Dios, que de alguna forma se nos manifestó con el cristianismo, de alguna manera, en esta nueva
y definitiva alianza, de alguna forma, pues existía desde todos los tiempos, porque Dios existe desde todos los tiempos. Entonces, claro, Agustín de Hipona pues tenía razón, evidentemente, al decir esto. Pero la afirmación de René Guénon, cuando decía de alguna forma o nos hablaba de esa tradición primordial en la cual pues todas las tradiciones convergerían ahí, no veía cómo de alguna forma hacer o entroncar en esto pues la tradición cristiana y simplemente la ignoró. No hemos de olvidar que al fin y al cabo René Guénon se hizo musulmán y murió en el Cairo de alguna forma, o sea, ya vemos que no tenía de alguna forma pues ningún interés en absoluto por el cristianismo. De manera que la iniciación que podía ser entendida y que tanto escribió sobre ella René Guénon es una iniciación de las características que yo he definido hace ahora un momento sintetizándolas de alguna forma, que consiste en eso, es decir, hay unos pocos que están digamos, sabiendo la información que hay que saber y el resto no, y estos son los que de alguna forma pues se salvarán de alguna forma y el resto pues se quedará, pues bueno, irán ya veremos, no, en el cristianismo la cosa no funciona así. Cristo se hizo hombre de alguna forma para salvar todo y no tan solo salvó todo, sino que salvó la creación en sí misma, es decir, la obra de Dios de alguna manera. No salvó, sino que revitalizó, no nos confundamos. Entonces, así es de alguna forma como cuando estamos hablando de iniciación, de alguna forma hay que distinguir muy claramente de qué tipo de iniciación de alguna forma estamos hablando. Es decir, si hablamos de iniciación cristiana, es y que la hay y que existe de alguna forma y que, por ejemplo, uno de estos exponentes de esta iniciación cristiana, pues la tenemos, por ejemplo, en el mismo como masonería, el mismo rito escocés rectificado, pues de alguna forma tenemos ahí distinguida y diferenciada lo que es esa iniciación. Ahora bien, por ejemplo, digamos que dentro de esa iniciación cristiana, diríamos que hay dos tipos de iniciaciones. Por ejemplo, una es la iniciación de oficio, que estaríamos hablando entonces de masonería, la masonería rectificada, y después está la iniciación caballeresca también. Que cuidado, la iniciación caballeresca, no de menor importancia, que también de alguna forma está dentro del régimen escocés rectificado, se diferencia de alguna forma, y ahora trataremos de diferenciar Sí. lo que es la iniciación de oficio de lo que es la iniciación caballeresca. ¿Qué estamos hablando de la iniciación de oficio cuando estamos hablando de, bueno, pues normalmente es la iniciación en que utiliza los elementos de reflexión, los elementos a partir de los cuales el hombre trata de alguna forma de construirse, los elementos de la construcción, la paleta, la vara, la regla de medir, la piqueta, el mazo, el mallete, que decimos los masones, los delantales, los instrumentos de alguna forma para protegerse cuando están picando la piedra, etc. Digamos que utiliza ese tipo de instrumentos. En esa masonería, que es en la que se refleja la masonería cristiana también, y en esa iniciación de oficio, pues que en Francia hay una rama también que se llama le compagnonnage, que es el compañerazgo, que de alguna forma trabajan de alguna forma en lo que es el oficio y aún existe de alguna forma. Son, por ejemplo, gente que utilizan, por ejemplo, los carpinteros, por ejemplo, hacen tan perfectamente su trabajo que no utilizan clavos, ¿no? O sea, todos son ensamblajes y tiene como patrona a la Virgen María, que para ellos es la madre, pues que de alguna forma no tienen ahí, porque cuando son jóvenes y de alguna forma hacen el tour, que se llama el tour, es la vuelta a Francia, que van yendo, digamos, de esta edición de que vayan desplazándose de sitio en sitio y que de alguna forma vayan ganándose el sustento haciendo trabajos
Ujú. o de carpintería o de albañilería, de alguna forma, haciéndolos pues con una perfección y tal igual, y de alguna forma, cuando son jóvenes, pues están lejos de su madre. De alguna forma, de ahí la importancia que le dan a la Virgen María, que consideran pues la madre de todos. Esto es lo que es el compañerazgo, que guarda muchos ciertos paralelismos, aun sin llegar a ser lo mismo, con la iniciación de oficio que supone pues la masonería cristiana. Si hemos de ir a la caballería, Ujú. diremos que, por ejemplo, si en la masonería de alguna forma se trabajan lo que son las virtudes, de alguna forma, de la fe cristiana, de alguna forma, que conocemos las virtudes cardinales, y digamos que en la caballería, de alguna forma, pues se trabajan lo que serían las virtudes teologales, de alguna manera, ¿no? Pero especialmente en la caballería, la justicia y la fuerza. Es decir, vamos a ver, cuando estamos hablando de caballería o de iniciación caballeresca, la gente se imagina aquí pues al caballero que yo con la espada repartiendo mamporros y tal igual. Y, y, bueno, la caballería es algo más que esto, de alguna forma. Igual que el picapedrero solamente se machaca que los dedos ahora no es así, dándole con el martillo. Vamos a ver, la caballería que existe y todavía existe de alguna forma, es de alguna manera el espíritu del caballero, ese querer de alguna forma hacerse pues la imagen de Dios en la tierra, hacerse ese testigo de Cristo en la tierra y luchar de alguna forma por la verdad. Es que hoy en día, por ejemplo, digamos, los retos son mucho menores que los retos que esos caballeros encontraban en las batallas con el enemigo. Los enemigos con los que lucha ese caballero de hoy son enemigos interiores, pero enemigos también, de alguna forma, y quizá más poderosos, mucho más poderosos. En eso consiste, de alguna forma, la iniciación caballeresca, que en el régimen escocés rectificado, que en el caso del régimen escocés rectificado, de Ujú. alguna forma traduce lo que de alguna manera ha aprendido en esa etapa de esa masonería de oficio que ha trabajado esas virtudes en la acción caballeresca que se trabaja en esa iniciación caballeresca, que de alguna forma es la acción, es la lucha de alguna forma a la que está de alguna forma destinado el caballero. Es decir, por ejemplo, si en la iniciación de oficio había un lenguaje, vamos a decir, con que se expresaba esa masonería, que era el lenguaje de los picapedreros. Es decir, por ejemplo, en la masonería antigua, que la gente no era prácticamente alfabeta, pues podemos ver en lo que son la entrada de algunos templos, de las catedrales, pues la explicación en lo que iban esculpiendo alrededor de todo aquello, de la creación del mundo, de alguna forma, ¿no? Ujú. Podemos ver auténticas maravillas. Pues tenían un lenguaje propio, por decirlo de alguna forma, esa iniciación de oficio. Pues bien, pues en la iniciación caballeresca pues tiene también su propio lenguaje. ¿Y ese lenguaje cuál es? Pues es la heráldica. El lenguaje propio de la caballería es la heráldica, en la cual pues el caballero en sus armas, de alguna forma, esa caballería espiritual, de alguna forma, refleja de alguna forma esa vocación de ese caballero. Porque estamos hablando de eso, justamente, de vocación, de esa vocación que nos lleva a esa espiritualidad también estamos hablando. Esa ¿vocación de qué? Pues vocación de Dios, a ese amor de Dios, de alguna forma. A esa necesidad de que el individuo, de alguna forma, muestra y se da cuenta de que, evidentemente, sin Dios, pues no es nada ese ser humano, y que necesita totalmente a Dios, de alguna forma. De alguna forma, es devolver ese amor que Dios nos tiene, de alguna forma, en redamatio, como se dice en teología, se devuelve de alguna forma pues a Dios. Es esa vocación. Estamos hablando de vocación. Vocación que se produce
que se trabaja y se enseña de alguna forma en esa iniciación de oficio, y que de alguna forma en esa iniciación caballeresca de alguna forma culmina y florece y de alguna forma explota. ¿Y mediante qué? Mediante ese lenguaje que estábamos diciendo, es decir, ese lenguaje que se expresa en heráldica con esos esmaltes, con esos metales, con su significado e interpretación, con esas particiones, con esos muebles que de alguna forma se utilizan de alguna forma en heráldica, y que de alguna forma nos están hablando de alguna manera de esa vocación caballeresca que pueda tener pues ese caballero, y en algunos casos, si estuviéramos hablando de linajes, de alguna forma, pues de ese linaje que de alguna forma, pues de alguna manera tenía esa vocación, y que de alguna forma, pues que él tiene en la iniciación caballeresca, pues el honor como su máximo exponente, es decir, ese honor que en nuestro mundo actual está tan vilipendiado, que necesita de alguna forma a ese compromiso que necesita hoy de tantos contratos que se incumplen, porque de alguna forma solamente el honor de la palabra dada, de alguna forma, pues era, y de alguna forma en eso representa el caballero, el mantenimiento de ese honor es la mayor garantía. De manera, pues, sí. Es curioso lo que estás comentando, porque hablábamos el otro día, para finalizar, la crisis de valores de la sociedad. Y hace 30 años, en la sociedad española, hombre, habría de todo, ¿no? Pero más o menos cuando alguien daba su palabra, se cumplía dentro de un orden y tal. Claro. Pero hoy en día, que alguien te diga algo, eso no implica que lo vaya a cumplir. Eso, las palabras se las lleva el viento. Efectivamente, es un auténtico desastre. En cambio, sin embargo, pues para un caballero decir, oye, te doy mi palabra, pues eso es la mejor y era la mejor garantía, y es de alguna forma y debe ser la mejor garantía para cualquier cosa. Pues esa iniciación caballeresca trabaja justamente en todo esto, y de alguna manera un auténtico caballero, de alguna forma un cumplido en esa iniciación caballeresca, pues de esa manera tiene que ser, y es su compromiso, de alguna forma. Estamos hablando justamente de eso, de compromiso, de comprometernos. Si de alguna forma el masón cristiano se ha comprometido en su iniciación de oficio en toda una serie de cosas, y aquí tendríamos que echar mano a los textos. Bueno, en el primer juramento, en el primer compromiso de un masón cristiano al entrar en la orden, de alguna forma, creo que lo leí en la primera entrega, se compromete a defender la santa religión cristiana. Pues bien, ahí se compromete, pues entonces ese caballero en la edición caballeresca, ese tiene que cumplirlo, ese tiene que de alguna forma defender en todo lugar, de alguna forma, esa iniciación, no esa iniciación, sino esa religión cristiana, que de alguna forma. En eso consiste la iniciación, de alguna forma, entendida como iniciación cristiana, que tiene, pues, en nuestro caso, en el caso del régimen, digamos, rectificado, esas dos subdivisiones, es decir, una base en la que es la iniciación de oficio, y otra, por encima, que es la iniciación caballeresca, que tienen de alguna forma sentido cada una por sí mismas. Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, si y por poner un paralelismo, si en un caso en la iniciación, digamos, de oficio, estamos departiendo allí, o sería la iniciación, digamos, que puede haber hasta institutos, y estamos hablando del caso de la iniciación caballeresca, es de alguna forma pues la iniciación, o sea, es el nivel superior. La iniciación caballeresca tiene su propio lenguaje, como lo puede tener, por ejemplo, la iniciación de oficio, que en el caso de los canteros o de los masones de oficio antiguos, de alguna forma tenían ese lenguaje del picapedrero, que esculpió pues esas maravillas de pórticos de las iglesias que podemos ver todavía, y que de alguna forma constituía un lenguaje propio, que era un lenguaje precisamente
pues, de los picapedreros de esa iniciación de oficio. Entonces, si trasladamos esto a la iniciación caballeresca, la iniciación caballeresca tiene también su propio lenguaje, y ese lenguaje propio es justamente lo que es la heráldica. La heráldica, con todos sus esmaltes, con el colorido de sus esmaltes, con sus metales, con sus particiones, con su colección de particiones, con sus muebles. Todo esto tiene una lectura y una interpretación también espiritual. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que estos esmaltes, estos metales, tienen su parte, digamos, brillante, pero su parte oscura también, como el propio ser humano. Es decir, no nos equivoquemos, el ser humano es libre y de alguna forma es muy capaz de hacer el bien o de hacer el mal. Y de alguna manera, ninguno de nosotros, a veces somos infinitamente buenos solamente es Dios, o infinitamente malos tampoco, no somos diablos del todo. Y todos somos capaces de hacer lo uno y lo otro. Y esos esmaltes de lo que estábamos hablando, de la heráldica, de esas particiones que tienen dos lecturas, por decirlo, no dos lecturas, es decir, tiene dos facetas, por decirlo de alguna forma. A nosotros, digamos que la heráldica de alguna forma sería el letrero que nos precede y nos dice: yo soy caballero tal, por ejemplo, yo soy eques a voluntatis fortitudine, muy bien, caballero de la fuerza de voluntad. Pero bueno, esto yo tengo que hacerlo de alguna forma en cada una en mi quehacer diario, en cada una de las acciones de mi vida, de alguna forma. Es mi gesta, lo que es la gesta caballeresca. Bueno, es la gesta de ese caballero que de alguna forma se aplica en esa acción diaria, de alguna forma, de alguna manera de trabajar y defender pues unos valores que de alguna manera se ha comprometido de alguna forma en defender. ¿Dónde se puede ver? Pues en la heráldica, en ese escudo de armas, en esa divisa que de alguna forma le antecede, en ese nombre de orden, por ejemplo, de alguna manera que se da. Es decir, ese nombre de orden que de alguna forma, respetando de alguna forma ese nombre, por ejemplo, importante, ese nombre que ha recibido cuando el bautismo. Yo me llamo Ramón, por ejemplo, y mi nombre de armas es Raimundos, que es, de alguna forma tiene la raíz el nombre de Ramón viene de la raíz latina de esa de Raimundos, y el eques a voluntatis fortitudine, que viene a significar caballero de la fuerza de voluntad, de alguna forma. Y esta es, de alguna manera, pues la acción caballeresca a llevar de alguna forma a lo que en mi caso particular, por ejemplo, yo me he comprometido de alguna forma y trato, mientras esté vivo, de alguna forma, a cumplir lo que de alguna manera, en esa palabra dada, que creo que es importantísima de alguna forma, en ese honor caballeresco que de alguna forma me ha comprometido para, de alguna manera, llevar esa acción a lo largo de todo el mundo. Ahora no voy repartiendo con mi espada, que la tengo también, de alguna forma, para repartir mandobles, pero tengo mis propios ataques interiores a los que tengo que de alguna forma que combatir, y a los exteriores que puedo de alguna forma también de alguna manera ayudar de alguna manera. Por eso de alguna forma ese tratar de ayudar pues al otro y al prójimo. Pero por ejemplo, en cuanto al nombre de orden que estábamos diciendo, se respeta, porque ese nombre, de alguna forma, por el que se nos conoce por el bautismo, y que es indeleble y que nunca se puede borrar, y que nos caracteriza ante Dios, que de alguna forma nos conocerá y nos conoce de alguna forma por nuestro propio nombre. Yo Ramón, tú Miguel, pues todos de alguna forma somos conocidos, y no somos indiferenciados como una masa. No. Hay Ramón, y en eso, de alguna forma, Dios sabe que de alguna forma, son quién somos, de alguna forma. Entonces, nosotros, a través nuestro, la iniciación funciona así. Es decir, a través nuestro y en esa interiorización
en esa hermenéutica que hemos dicho que era el esoterismo y que de alguna forma actúa buscando a ese núcleo, a ese corazón para explotar y salir de alguna forma en búsqueda, pues evidentemente, en búsqueda de Dios, que esta es justamente la gran diferencia, de alguna forma, de la manera de entender la iniciación cristiana de cualquier otra iniciación. El iniciado cristiano, o el que de alguna forma, de alguna manera, elige, elige, o es elegido, de alguna forma, es decir, para la iniciación cristiana, no elegido por otro. Dios nos puede elegir y nos puede llevar nuestra vocación hacia un camino que de alguna forma nosotros, sin llegar nosotros a ser conscientes de ello, de alguna forma. En eso consiste a veces la vocación, es decir, los que de alguna forma han sentido, habremos oído hablar, los que de alguna forma han sentido la vocación sacerdotal, hablan muchas veces, por ejemplo, de haberse sentido llamados de alguna forma. La llamada de Dios, sí. La llamada de Dios, pues exactamente, es la vocación, y en la vía iniciática es también de alguna forma una vocación, ¿no? Es el deseo de Dios. Esta es el deseo de Dios, que de alguna forma es un poco, es el hombre de deseo que buscando a Dios de alguna forma utiliza pues este camino, esta vocación que representa pues la vía iniciática, como de alguna forma otros en su momento pues utilizaron de alguna forma la vía mística, ¿no? Y en esto, de alguna forma, la vía mística y la vía iniciática podríamos decir que son dos vías paralelas, sin detrimento de una de otra. Es decir, digamos que podría ser uno que estuviera utilizando la otra vía y viceversa. Es decir, por ejemplo, esto es importante porque tratemos de hacer alguna definición que de alguna manera extracte un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver, el místico es movido en primer lugar por un impulso de amor a Dios, que es en su caso la primera forma, la primera expresión del deseo de conocimiento de Dios, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el iniciado es movido por el deseo de conocimiento de Dios, que es en su caso la primera forma, la primera expresión del amor a Dios. Pero, digamos, que evidentemente en un caso y en el otro, en un caso hay siempre el amor a Dios de por medio. Lo repito otra vez. O sea, el místico es movido, o decíamos que el místico es movido por un impulso de amor a Dios. Que en su caso es la primera forma, la primera expresión de ese conocimiento de Dios, ¿no? De ese deseo de conocimiento de Dios, ¿no? El místico quiere conocer a Dios de alguna forma, ¿no? El iniciado es movido por el deseo de conocimiento, quiere conocer a Dios. Y en consecuencia, pues es su primera expresión de amor a Dios, con lo cual, si vemos uno y vemos el otro, hay unos paralelismos de alguna forma inmensos en ellos, que nos hace decir, por ejemplo, que el místico y el iniciado, de alguna forma, guarden de alguna forma un gran paralelismo en ellos. Místicos que de alguna forma también en su momento, y cuando nos estamos refiriendo a místicos, nos estamos refiriendo a San Juan de la Cruz, o Teresa de Ávila, o Teresa de Lisieux, o el Garda de Bingen también, si fuéramos. Pero todos ellos, San Juan de la Cruz decía, al final de nuestro camino seremos examinados en amor, de alguna forma, creo recordar. Y en el caso de Teresa de Ávila, pues es lo mismo, es decir, el amor es el máximo impulso. Y en el caso del místico y en el caso del iniciado, es exactamente ese deseo de Dios que de alguna forma, ese hombre de deseo que de alguna manera lo lleva a ello, ¿no? Y ese deseo es el que de alguna forma también, por ejemplo, nos hablaba Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, y en su exhortación apostólica Via Consacrata, creo recordar exactamente, que
que decía, es preciso tener confianza en Dios como si todo dependiera de Él y al mismo tiempo comportarse y actuar, ¿no?, con generosidad como si todo dependiera de nosotros, de alguna forma, ¿no? Es ese amor a Dios, de alguna forma, que nos lleva, ese impulso que nos lleva a un acercamiento. El acercamiento, en el caso del místico, funciona por un camino, en el caso del iniciado, funciona por otro, o actúa por otro, pero de alguna forma los dos son movidos, de alguna forma son impulsados por ese deseo de Dios, que no da, como hemos dicho antes, de alguna forma, un plus, no da un algo más por encima de nosotros, sino que simplemente lo que da de alguna forma es ir un poco más cerca de Dios. Es decir, sería, si no me equivoco, una anticipación de alguna forma de ese momento en el cual, pues cuando todo se ha cumplido, de alguna forma, pues estaremos en un lugar, esa sensación que podremos tener de estar a la derecha del Padre, ahí sentados como dice el Apocalipsis, de alguna forma. Que procura de alguna forma la iniciación, pues lo mismo que le procura al místico, ese sentirse más cerca de Dios. Tiene uno y otro, de alguna forma, digamos que instrumentos distintos, de alguna forma, ¿no? La vía iniciática cristiana, de alguna forma, utiliza, por ejemplo, unos rituales, de alguna manera, que la profundización en esos rituales, de alguna forma, y es lo que de alguna manera hacemos en nuestras tenidas masónicas, de alguna forma, sería de alguna manera, como por decirlo de alguna forma, esos ejercicios espirituales que, por ejemplo, pues Ignacio de Loyola proponía y continúan de alguna forma llevándose a cabo, que no tienen otro objeto que el mismo del que estamos hablando, ese acercamiento a Dios, ese lograr anticipadamente pues esa chispa, ese algo más, de alguna forma, que nos pueda acercar y sentirnos más cerca de él, un poco como San Juan, de alguna forma, que Cristo le dejaba apoyar la cabeza junto a su corazón, sentir de alguna forma más cerca, lo más cerca posible, ese corazón de Dios, de alguna forma, que de alguna forma todos participamos o nos permitirá de alguna forma a través de Cristo, a través de esa puerta, de alguna forma, esa participación de alguna forma en la Trinidad. Lo que la Trinidad es por naturaleza, pues en nosotros de alguna forma se nos permite serlo por participación. Bueno, pues de alguna forma un anticipo de esa participación, de alguna forma, ¿no? Esta es de alguna forma la síntesis de la existencia de este misticismo, que en su momento no hemos de olvidar que también fue cuestionado por la propia jerarquía católica, al igual que de alguna forma, pues, aunque de diferente manera, pues pueda ser cuestionada de alguna manera porque no ven claro pues esa masonería cristiana de la cual estamos hablando, y que al ser tan confundida con toda una serie de otras cosas, pues evidentemente pues entra también dentro del mismo saco y digo, bueno, masonería cristiana, pero son masones, los metemos en el mismo saco y bueno, y como cuando acabaron con los albigenses de alguna forma, ¿no? Bueno, ¿a quién matamos? Matamos a todos y Dios ya verá cuáles son los suyos de alguna forma, ¿no? Pues un poco pues sucede con nosotros pues un poquito lo mismo de alguna forma, ¿no? Por No lo sé tanto, sí, por lo no sé tanto, y si en la línea, he sí. respondido a lo que me estabas planteando. Entonces, por ir concluyendo varias cosas, en el fondo, ¿no? O eso es lo que yo entiendo, si no me corriges, las herramientas o instrumentos de la iniciación cristiana son los mismos instrumentos o herramientas que se usan en el rito escocés rectificado. ¿Es Exactamente. así?
se utilizan exactamente los mismos. Lo que sucede es que es a partir de la interpretación que le damos de alguna forma que constituye justamente esa iniciación cristiana. Es la reflexión, es decir, tú puedes coger una regla y puedes ver pues, una regla de 12 puntos o puedes de alguna forma ver, por ejemplo, la rectitud que ella representa de alguna forma y las virtudes cristianas que de alguna forma te llevan a esa rectitud y que tienes que aplicar y que de alguna forma pues te promueven y te llevan a ellas. Además de esto, por ejemplo, de los rituales que de alguna forma nosotros hacemos en las tenidas propiamente dichas, en cada grado hay unas instrucciones que nos llevan de alguna forma y que son elementos también de reflexión y que de alguna forma, como he dicho antes, como dije en la primera entrega, todo esto está depositado en la biblioteca del monasterio benedictino de Montserrat a disposición de todos. Es decir, de alguna forma, no hay nada oculto y no tiene que haber nada oculto. De alguna forma. Si no tiene que haber nada oculto, pues nuestros rituales tampoco. Y yo he sido criticado por ciertos sectores, de alguna forma, de nuestra, inclusive de los masones nuestros, que han dicho, es que esto no tendrías que haberlo hecho. Pues vamos a ver. Esto sucede como a las parábolas. Los que de alguna forma lo tengan que entender, lo entenderán. Es decir, el secreto, de alguna forma, se disimula por sí mismo. Solamente el que tenga ojos para verlo, lo verá. Y el que no tenga ojos, no lo verá. De manera que no hay nada secreto. Es decir, está ahí. Sucede con lo mismo, por ejemplo, con la religión cristiana. Nada se oculta. Lo que pasa es que habrá gente que se mostrará indiferente hacia ello y habrá gente que profundizaremos en ello, ahondaremos en ello y de alguna forma haremos que eso, de alguna forma, fructifique. Seremos ese grano que de alguna forma ese grano habrá caído en ese terreno fértil que seremos nosotros, si ahí fructificará. O no, si no lo somos. Sí, no, a ver, eso que dices tú, la verdad que es muy lógico. Es decir, uno puede coger la Biblia, puede coger un pasaje del Evangelio, leerlo en su literalidad y no entender nada, y hay otro que es capaz de profundizar en el mensaje que quiere dar. Y es esa profundización lo que es interior. Y Efectivamente, es esto, es decir, por ejemplo, hay una lectio, en este sentido, hay una lectio divina que de alguna forma recomendamos y de alguna forma es aconsejable de todo punto, y nosotros recomendamos, que es, por ejemplo, esa lectio divina que se compone justamente de la lectura, pero lectura y reflexión de las Santas Escrituras y también de los padres de la Iglesia, o sea, digamos que hermanos en la fe que han existido y que de alguna forma pues han reflexionado antes que nosotros y de alguna forma han tratado de eso mismo mucho antes que nosotros. Leerlos es de suma importancia, pero no leerlos de alguna forma como quien lee una novela, sino leerlos en reflexión, meditando en ellos. Esta es la base, de alguna forma, de esa vocación, de esa iniciación cristiana que es vocación, como hemos dicho, y que de alguna forma podemos ser perfectamente llamados a ello, absolutamente, es decir, pero que de alguna manera es un compromiso que puede ser o adoptado. También puede ser adoptado por uno y después resulta que se echa atrás porque dices, pues que yo no me siento de alguna forma identificado o atraído por eso. Si es vocación, fructificará, seguro. También, de alguna forma, hay casos, por ejemplo, en que muchos que han creído primeramente con esa vocación, también después se han retirado de ella. Sucede esto también en el caso de las vocaciones sacerdotales, ¿no? Vamos a decir. Y un poco ya para ir concluyendo, ya creo que debemos llevar más de una hora o una hora por ahí. Hemos visto que hay una iniciación cristiana y hemos hablado de una iniciación en la masonería cristiana. Que en cualquier caso, esa iniciación en la masonería cristiana, al hilo de lo que tú comentas, hay que entenderlo como una, vamos a decir, profundización de la única y auténtica iniciación que es la iniciación cristiana. Es así.
De alguna manera sí, es decir, la auténtica iniciación que de alguna forma resulta trascendente. Por ejemplo, si le decimos iniciación a cualquier cosa, es decir, hay una iniciación cristiana que de alguna forma está perfectamente entendido de alguna forma por los sacramentos, es decir, por el sacramento del bautismo, el de la confirmación, que parece un puro trámite y es importantísimo, y coronándolo todo ello es lo más importante, la Eucaristía, de alguna forma, que es de alguna forma con la práctica sobre todo de la Eucaristía, que de alguna forma pues, con el recibir a Cristo de alguna forma, todos los demás de alguna forma pues cogen su fuerza y auténtico vigor. Digamos que si entendemos la iniciación en este sentido, nos daremos cuenta de que esta es una iniciación evidentemente que no es comparable, vamos a decir, con una iniciación que puede ser pues iniciar un trabajo, iniciar cualquier cosa, porque se utiliza la misma palabra, pero es que en ese caso es un ejemplo claro de una palabra que no para todo tiene el mismo significado, aunque quiere decir un comenzar. Comenzar sí, pero comenzar la vida cristiana es distinto de comenzar, no sé, un trabajo o comenzar un escrito. Todo es comenzar, pero estamos hablando de comienzos absolutamente distintos. Con la iniciación sucede absolutamente lo mismo. Hay una iniciación cristiana que de alguna manera he tratado de alguna forma de situar, de alguna forma para diferenciar, porque la iniciación cristiana que responde, que supone el haber recibido el bautismo y los sacramentos, digamos que en todo caso es la condición que se pide, que se exige para poder entrar justamente en la masonería cristiana. Si no eres cristiano, no puedes ser masón rectificado, no puedes ser masón cristiano. De manera que la masonería cristiana no actúa en ningún modo al margen de la Iglesia, es decir, no actúa en ningún caso al margen de la fe, muy al contrario, es decir, y por ejemplo yo soy un vivo caso de esto. Yo me inicié en el año 84, tenía 30 y algo de años, 30 y poco cuando me inicié, y bueno, y quizá me había distanciado un poco de mi fe, de alguna forma me había enfriado un tanto, y ¿para qué sirvió mi entrada en masonería y en el régimen escocés rectificado? Pues para devolverme otra vez de alguna forma a lo que había sido mi fe cristiana y mi práctica cristiana. Desde entonces no lo he dejado, pero me sirvió para esto de alguna forma y sirve para esto. No solamente, pero sirve para esto, y esto es lo bastante importante. Digamos que, de alguna forma, la masonería rectificada, la masonería cristiana, utiliza de alguna forma lo que es el marco y la base del cristianismo para desarrollarse. Todo lo que de alguna forma se pueda allí decir, se tiene que interpretar desde esta óptica, a la luz del Evangelio, como titulo, de alguna forma, pues mi último libro. Entonces, ya para concluir, y aquí te doy un poco la palabra para que improvisadamente tú digas lo que quieras, que ya que estamos aquí entre cristianos, habrá una mayoría católica en el canal, pero bueno, todos somos cristianos. Sí. ¿Qué les dirías a los miembros del canal que están escuchando esto? Que igual en la primera entrega decía, esto de la masonería cristiana, ¿qué es? ¿No? Brujería, tal, no, hemos explicado lo que es. ¿Qué llamamiento les harías a los cristianos que escuchan esta entrega? De alguna forma, que de alguna manera que se pueden adherir a ella, a esa masonería cristiana, sin miedo, sin ningún miedo, absolutamente entregados, porque en todo caso, si tiene que proponer, o sea, reportarles algo, les reportará un beneficio de o reafirmar su propia fe o de alguna forma incluso volverla de alguna forma a poner en marcha esa fe que estaba un poco empolvada, que estaba un poco enmoinada de alguna manera, ¿no? No obstante, quiero recordar, tú me comentabas en el primer episodio, y quizás esto ya por su profundidad sea como para dejarlo para un último episodio o posterior episodio, comentabas que inclusive dentro de lo que es la masonería cristiana y el rito escocés rectificado, que había, bueno, varias formas de entenderlo y que eso habría que precisarlo y profundizarlo. Entonces, en la vía en que tú hablas del rito escocés rectificado del Gran Priorato de Hispania,
esta es la línea de la masonería cristiana que hemos expuesto, no hay ningún problema para los que nos escuchan en acercarse a ella si tienen interés. Efectivamente. Y evidentemente dejaremos para la tercera y última entrega de alguna forma, señalar los problemas, que los hay también, de alguna forma, en la manera de entender el mismo régimen escocés rectificado. De eso es lo suficientemente largo como para dedicarle una entrega. Bueno, Ramón, ha sido un placer. Nos podemos quedar aquí hablando más tiempo, pero esto no se hace ya digerible para el público, así que yo creo que lo más prudente es que concluyamos aquí, sabiendo que va a haber esa entrega, vamos a decir, tercera entrega final, en la que se va a profundizar ya en cuestiones ya más concretas del rito escocés rectificado. Nos vas a explicar algunas diferencias existentes, etcétera, que me imagino que será también muy interesante. Y bueno, para todos los que nos han escuchado, en principio, cualquier opinión en comentarios o cualquier cosa que hayáis visto negativa o positiva, aquí hay total libertad, como sabéis. Lo dejáis en comentarios y yo luego responderé. O bueno, o si da tiempo a leerlo, los puede responder esas preguntas Ramón o cuestionamientos en la siguiente entrega. Pues estáis bienvenidos a dejar cualquier comentario. Y sin más, yo creo que nos podemos despedir y bueno, hasta un próximo vídeo. Nos despedimos. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.